Ahora sí, hola, muy buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Pablo Bendaño, uno de parte del equipo docente de este curso. Vamos a esperar a que se conecten algunas personas más. Yo creo que en 3 minutos más vamos a iniciar ya nuestro curso. Así que ahí volvemos a la brevedad. Bueno, porque tu muñeco en tu, sí, ahí estás. Voy a comenzar un curso, por eso, ya, gracias, besito. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo te fue a ti? ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿Ya está el libro? Ah, para el jueves, ya. Ah, bacán. Ya, siendo las 19:10. Vamos mientras tanto empezar a reconectarnos para ver cuántas personas hay conectadas en este momento. 35 personas, ya dimos un tiempo. Bueno, aquí les presento al profesor Cristian Belmar, que se acaba de conectar, parte de nuestro equipo docente. Adelante, No Cristian. sé si se escucha bien, Pablo, ¿no? Se escucha perfecto. Ya, perfecto. Ya. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estoy me voy a ubicar ahora en una, ¿cómo se llama? En una sala de la universidad, en un lugar más cómodo, pero darle la bienvenida. Muy contentos de hacer esta tercera versión de este curso, este curso asociado a lo que es evaluación de proyectos en el ámbito de infraestructura. Tenemos todo el material desarrollado, las clases preparadas, así que hemos dictado este curso también de forma consecutiva con Pablo, por lo tanto, estamos a su disposición para entregarles todas las herramientas que tenemos. Así que muy contentos de estar acá. Te doy la palabra, Pablo, mientras yo me ubico en una mejor locación. Voy a estar con la camarita apagada, pero dale nomás. Bueno, de mi parte, también desearles un muy buen curso. Contarles que la metodología de este curso es fundamentalmente trabajo en grupo, el 70%, una parte de esfuerzo personal, que es el 30%, pero en el fondo la metodología premia mucho lo que es el trabajo en equipo, el avance clase a clase. Mi nombre es Pablo Avendaño, yo soy administrador público de profesión. Es un agrado el tener ante mí, tenerlos a ustedes.
Eh, yo estoy desde la ciudad de La Serena. Eh, trabajo en el municipio de La Serena. Y esta es mi tercera clase, tercer curso acá de proyectos de infraestructura en DEP, junto con el profesor Cristian Belmar. El profesor Cristian es economista, ya. Hacemos este curso en distintas variantes, más o menos desde 2012. Así que tenemos como una práctica respecto de las cosas que pueden suceder, las cosas que pueden suceder bien, mal, y sabemos más o menos cómo manejar estos asuntos. Y en ese sentido, nos gustaría primero saber cuál es la expectativa de algunos de ustedes respecto de este curso. ¿Qué es lo que esperan aprender? ¿Qué es lo que esperan de este curso? Si alguien puede levantar la manito. Ya aprovechamos de presentarnos cuando demos una opinión. ¿Ya? Recordar que el ingreso es por UCampus, para que se marque la asistencia. Ya. Vamos entonces con la parte administrativa del curso. Mientras nadie haya levantado la mano, vamos con la parte más administrativa del curso. No sé si se ve bien, si se aprecia bien. Y se ve bien. ¿Sí? Espectacular. Formulación y evaluación de proyectos en torno a la infraestructura de la nueva educación pública. Vamos a ver lo que es la presentación, la parte administrativa de este curso. El perfil de egreso, en el fondo, es que sean capaces de analizar el contexto de programas en torno a la infraestructura de educación pública, los factores que facilitan y que les ayudan en la tarea de construir, de conservar, de mantener, y las condicionantes, las desventajas, ¿ya? Luego, las limitaciones. En segundo lugar, aprender las metodologías de formulación y diseño de proyectos que aplican a la infraestructura, pero también en términos generales. Estamos hablando de una metodología que se publicó este año, el 2025, entonces tuvimos que reformular lo que son los materiales y adaptarlos a lo que es esta última versión. En tercer lugar, aplicar estos criterios utilizados en la metodología general, pero en proyectos de infraestructura educacional. Hay un propio manual de infraestructura educacional, también lo vamos a ver. Comprender el alcance normativo y su pertinencia en el desarrollo de proyectos. Vamos a ver algunos cuerpos normativos, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, vamos a ver algunas ordenanzas, vamos a ver elementos que aplican y que permiten algunas intervenciones que ustedes van a poder, o que ya hacen, la verdad, en sus SLEP o en sus DAEM si todavía no pasan, o en sus corporaciones si todavía no pasan a SLEP. Integrar conocimientos, tareas, reflexiones junto a otros trabajadores de la educación, contribuyendo a un proceso de trabajo colectivo. Este curso se conforma de personas muy diversas, arquitectos, eléctricos, maestros que realizan arreglos de distinto tipo, personas que hacen la planificación, personas de perfil administrativo. Entonces, la gracia de este curso es que con el trabajo en grupo van a poder armarse grupos heterogéneos y poder unos aprender de otros. ¿En qué se basa este curso? En la metodología de formulación y evaluación de proyectos que es oficial del Sistema Nacional de Inversiones para fundamentar el desarrollo de proyectos de infraestructura escolar en el marco de la nueva educación pública, siendo el objetivo comprender y evaluar las principales herramientas técnicas necesarias en materia de formulación de proyectos. Entonces, ¿cuál es la modalidad de este curso? Para ir bien rápido. Esta primera semana, del 6 al 9, lunes, miércoles y jueves, siendo la clase del jueves de 2 horas y siendo la clase de lunes y miércoles de 1 hora y media. La segunda semana
abarca entre el lunes 13 de octubre y el jueves 16 de octubre. Y la tercera semana es entre el lunes 20 de octubre y el jueves 23. Esperamos cubrir todo esto en este mes que nos une. Ya las clases se realizarán en horario entre las 19 horas a las 20:30, 2 veces por semana, una hora y media, y de 19 a 21, de 21 horas, una vez por semana, los 10 jueves. El curso consta de 34 horas cronológicas, 15 horas lectivas en clases, las clases que acabamos de describir, y 19 horas lectivas en lecturas o cápsulas, que son videos, de manera asincrónica, de manera que vamos a tener trabajo en clases y vamos a tener trabajo fuera de clase. Comprendiendo que ustedes están trabajando, nosotros vamos a ser considerados respecto del trabajo fuera de clase. ¿Ya? Nosotros tenemos una metodología de trabajo en grupo dentro de clases. ¿Para qué? Para no sobrecargarlos. ¿Ya? No obstante, hay que cubrir una cierta cantidad de horas asincrónicas, ¿ya? Pero estas horas asincrónicas van a servir en apoyo a ustedes, ¿ya? Eh, la idea es que puedan ir desarrollando, con el enfoque, el énfasis principal esté en la asistencia y en desarrollar los trabajos en grupo para que no se queden atrás, para que puedan seguir eh, a tono con su grupo y avanzando junto con su grupo. ¿Por qué? Porque hacemos primer bloque clase y dejamos parte del segundo bloque para trabajo en grupo. La metodología son clases online a través de la plataforma UCampus, ¿cierto? De 90 a 120 minutos con una periodicidad de 3 clases por semana, como ya lo habíamos dicho, de 9 clases por curso. Las cápsulas online y trabajo asincrónico con una duración aproximada de 6 horas semanales, más o menos. Eso esperamos. Ahí, Pablo, ahí sí me Cuénteme. gustaría complementar respecto de cuál es la competencia que uno desarrolla en este curso, ¿ya? Porque cuando uno estudia los manuales de metodologías de evaluación de proyectos, en realidad son comunes, ¿ah? En respecto de su estructura. Entonces, en ese ámbito donde uno se capacita acá y desarrolla competencias técnicas, tiene que ver con el área de evaluación de proyectos propiamente tal y el conjunto de criterios existentes para llevar a cabo esa evaluación. Por lo tanto, no es solo importante la formulación, sino que también cómo se identifican los beneficios, cuáles son los criterios que se aplican, como análisis de costo-beneficio, costo-efectividad, sensibilidad o análisis de sensibilidad, y por lo tanto se adquiere una competencia que es transversal. Eso es lo importante que hay que entender, que a partir del estudio, efectivamente de la metodología asociada a evaluación de proyectos de infraestructura, educación, lo que hacemos aquí más bien es profundizar de forma transversal diferentes metodologías de evaluación. Entonces, si bien es cierto, ustedes vienen de mundos diversos, yo creo que el punto de encuentro no es solo la formulación, que obviamente es parte del trabajo que les toca hacer, que ahí va a explicar Pablo, sino que también el aplicar criterios. Y yo creo que los mejores resultados que hemos tenido en el curso es cuando efectivamente la gente y los asistentes se van con los criterios aprendidos y aplicados, expresados en sus propios trabajos. Entonces, en ese sentido, esa es una competencia transversal, no solo exclusiva al ámbito de la educación, sino que en general se va a los diferentes ámbitos. ¿Qué significa eso en concreto? Significa que si después ustedes quieren especializarse en el mundo de la evaluación, que es lo cual nosotros esperamos que se motiven, aprendiendo una metodología en general, es fácil aproximarse al resto de las demás metodologías. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo al principio puede ser un poco más árido en este ámbito formativo, pero resulta muy beneficioso respecto de las mismas expectativas que ustedes puedan llegar a tener con respecto a este curso. Es decir, si ustedes después formalmente quieren dedicarse a la evaluación, van a partir estudiando entonces las metodologías del SNP y las que mayor interés les resulte. Y por esa vía, en el fondo, ir desarrollando esta competencia transversal. Nosotros los vamos a apoyar con las bases conceptuales, técnicas, empíricas de lo que implica esta medición de proyectos,
y fundamentalmente de la intuición detrás de la aplicación de los criterios de evaluación, pero antes de llegar a los criterios de evaluación tenemos que pasar por el ámbito más bien de la dimensionalidad de un proyecto, de cómo se formula, de cómo se establece un déficit entre la demanda y la oferta, cómo se hacen estas proyecciones. Entonces, la verdad que hay harto instrumental a aprender, hay harta lectura que hacer y por lo tanto hay harto trabajo respecto de ustedes en este proceso formativo. Los grupos tienen un sentido y es apoyarse mutuamente respecto de lo que implica los desafíos de este tránsito durante el curso. No es largo, se van a dar cuenta que las 3 meses se van a pasar volando y por lo tanto entonces aprovechemos este espacio de aprendizaje, pregunten todo lo que ustedes estimen conveniente, si hay que cuestionar algo respecto de las políticas públicas en este ámbito también, o sea, no nos quedemos con dudas y si hay dudas en el chat las respondemos, si tienen dudas podemos de alguna manera también conversar con ustedes posteriormente, paralelamente al desarrollo del módulo. Eso, Pablo, quería complementar lo que tú habías dicho. Justamente, como dice Cristian, eh, el aprendizaje de esta metodología permite no solo adaptarse a lo que es infraestructura de la educación pública, es una metodología general que sirve para distintos tipos de proyectos y eso es un patrimonio que ustedes se pueden llevar de este curso. Eh, Cuando hablamos de flujos de caja, cuando hablamos de criterios de evaluación, cuando hablamos de instrumental, este mismo puede adaptarse a distintos tipos de proyectos, incluso proyectos personales suyos. Cuando hablamos de, por ejemplo, reconocer el problema, identificar un problema y alternativas de solución. Este tipo de razonamiento lógico es un patrimonio que nos llevamos a la casa, porque nos puede servir para el análisis de distintos problemas, programas, proyectos. Entonces vamos a proseguir con la parte administrativa de nuestro curso, donde vamos con el tema de cómo pasamos acá. La unidad 1, vamos a ver en la primera sesión, que es la sesión de hoy, presentación del curso y análisis del entorno. Vamos a ver 4 temas. El curso a presentarse, lo que estamos haciendo ahora, políticas públicas en el ámbito general, un Pablo, elemento... Cuénteme. disculpa, No se es que ve, profesor. no se ve lo que estás presentando. Hola, Verónica Madrid por acá. No se ve lo que estás presentando. Sí, no A se ver, ve. vamos a ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí. ¿Y ahora? No. Cuando lo pongo en pantalla completa, no. Ya. Vamos a nuevamente. Y ahí Ahí se sí. ve. Sí. Bueno, lo que estamos viendo actualmente, la presentación del curso, después vamos a hacer un contexto, una contextualización de las políticas públicas y los programas públicos como un elemento contextual. Y luego vamos a ver un análisis del entorno educativo en la nueva educación pública. ¿Cuál es nuestro contexto? En la segunda sesión del miércoles vamos a ver lo que es el contexto de un proyecto de inversión pública, el ciclo de un proyecto, vamos a ver el Sistema Nacional de Inversiones, vamos a ver la metodología general para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Esto salió en 2025. Vamos a ver formulación de proyectos, la situación con y sin proyectos, criterios de proporcionalidad en el análisis, cuando se simplifica, cuando se relajan los criterios, la documentación a presentar. Luego, el día jueves, vamos a ver identificación del problema, vamos a ver lo que es nosotros poder definir lo que es un problema por cobertura o por calidad. Eso es cuando nosotros tenemos un problema en SLEP, por ejemplo, de cobertura de la matrícula. Disculpa, Pablo. Dígame. Mira, lo está mostrando, pero tienes que hacerle un clip para que se vaya viendo en la pantalla grande, porque todavía está pegado ahí en la gestión 1 y no se alcanza a ver lo que va mostrando.
Ahí sí, tienes que ir haciéndole. No, así no. Vale, vale. A la de al lado. En esa diapositiva hay que mostrar, hay que hacer el script para que aparezca en la parte cuadrada grande. Y ahí va, ahí va. Ok, ahí, así se va viendo. Perfecto. Entonces, muchas gracias por la sugerencia. De nada. Em, Vamos a ver acá identificación del problema, cuando un problema es por cobertura o cuando es por calidad, en estos dos, ese es nuestro contexto. Cuando es calidad, por ejemplo, que las instalaciones son insuficientes o de una calidad defectuosa o que tiene o que no cumple estándares de calidad. Eso es un problema de calidad. Problema de cobertura, cuando, por ejemplo, la población de una comuna o la población de un sector no tiene una escuela. Problema de cobertura. Vamos a ver y distinguir conceptos de población potencial, población objetivo y población beneficiaria. Vamos a ver los criterios de focalización para poder definir entre una y otra, ¿ya? En cuál podemos enfocar los recursos, qué es lo que se nos propone metodológicamente. Vamos a ver luego un ejercicio integrado, el árbol de problemas. ¿Quién ha hecho ya el ejercicio del árbol de problemas o quién ya conoce la metodología del árbol de problemas? Y puede levantar la manito. ¿No? ¿Nadie lo conoce todavía? Luis sí, ahí se ve que sí se conoce parcialmente lo que es la metodología del árbol de problemas. Luego, en la cuarta sesión, del 13 de octubre y a la otra semana, vamos a ver el árbol de objetivos, que es la formulación en positivo del árbol de problemas. Vamos a ver el área de estudio, cómo hacer un estudio del área de influencia y del área de estudio del problema. Vamos a ver si el análisis y proyección de la población. Aquí ya vamos a meter aplicar unas pequeñas fórmulas, pero la verdad que son bien concretas y bien, ¿cómo se puede decir? No es difícil el proyectar una población. Luego, sobre esa base, proyectar la demanda actual de servicio educativo y proyectar esa demanda en el horizonte de elaboración de un proyecto, ¿ya? Hacia el futuro. Ahí también aplicamos lo que es el crecimiento esperado de esta demanda. Luego, en la quinta sesión del miércoles, lo que vamos a ver es la determinación del déficit. Aquí vamos a determinar la oferta actual, es decir, la matrícula que existe, la matrícula, por ejemplo, de establecimientos que cubren un mismo sector, que están dentro de un mismo radio. Vamos a ver los manuales, que cuándo corresponde, cuándo se cuenta con escuelas del mismo sector o cuándo se cuenta que hay un sector sin escuela. Vamos a proyectar esta oferta, vamos a incorporar, por ejemplo, toda la información que tengamos respecto del desarrollo de escuelas, colegios y liceos en el territorio, y vamos a poder proyectar una oferta cierta, una oferta que va a existir respecto de una oferta teórica, ¿ya? Y después vamos a optimizar esa oferta, el desarrollo de esa oferta, como les había comentado. Vemos cuál va a ser su crecimiento a lo largo de ese periodo. Luego aparte de proyectarla, vamos a determinar el déficit. Cuando nosotros comparamos esta cantidad de ofertada en el tiempo o proyectada y la comparamos con la demanda proyectada en el tiempo y vamos a obtener un déficit a cada año, por ejemplo. Ahí vamos a ver que la cantidad, por ejemplo, de estudiantes que necesitan en esta localidad una escuela en, en el nivel básico, por ejemplo, en tercero básico, va a superar, por ejemplo, la oferta, que es la cantidad de matrícula que tenemos nosotros para el tercero básico. Y así vamos a poder nosotros obtener un déficit, que es la diferencia entre uno y el otro. Vamos a obtener y con ese déficit vamos a obtener nuestra eh, justificación de proyecto. Por eso es importante esto, ¿ya? Y aquí vamos a trabajar con Excel. No es va a ser un Excel bastante abordable en el sentido de que vamos a ir paso a paso, también vamos a ir en grupo,
Vamos a dejar también algunos videos para que ustedes se puedan orientar y puedan hacer trabajos solitarios si alguna persona necesita o tiene otros tiempos de trabajo, de estudio, para que se adapte a por su propio tiempo. Luego, eh, déficit de cobertura por capacidad, déficit por mal estado de infraestructura o equipamiento. Volvemos a lo que es cuando hay necesidad por cobertura, cuando hay necesidad por calidad. Consideraciones para el déficit en enseñanza preescolar, media y técnico profesional. Bueno, ahí consultamos lo que dice el manual respecto de cuándo y cómo se mide el déficit en preescolar, cómo se consideran en técnico profesional, porque hay algunas salvedades. Por ejemplo, eh, hay una cantidad de kilómetros, hay límites comunales que inciden en lo que es el cálculo del área de influencia y el área de influencia por tipo de establecimiento es distinta. Por ejemplo, en preescolar, cuando hablamos de 500 metros, cuando hablamos de un liceo, hablamos de tamaños cercanos a la unidad comunal y así sucesivamente. Entonces ahí vamos examinando los que son los manuales, vamos realizando estos pequeños cálculos. Luego de la sexta sesión, identificamos las alternativas. De acuerdo a qué? Al diagnóstico de la oferta y la demanda, nuestro déficit, podemos ver qué alternativas existen para poder satisfacer ese déficit. Entonces, tenemos optimizar la situación actual, que viene a ser la situación actual, la dinámica que ya viene llevando, más una pequeña mejora, o realmente tomar la decisión de realizar un proyecto. Y si es que tomamos la decisión de realizar un proyecto porque queremos hacer una mejora que vaya más allá del crecimiento natural de la oferta, entonces tenemos que tomar en consideración variables como tamaño de la instalación, la localización, la tecnología que vamos a emplear, aspectos de diseño que van a facilitar este, este desempeño educacional, la organización de este establecimiento o expansión de este establecimiento, los aspectos ambientales, ahora hay manuales sobre los aspectos ambientales y hay un manual también sobre aspectos de riesgo de desastres que se tiene que incorporar en los diseños, ¿ya? Y como ven, vamos a ir profundizando cada vez más en el territorio. Pasamos de una lógica más numérica a una lógica más geográfica. Ya caracterizamos las alternativas de solución en el sentido de que las describimos una y otra y vamos comparando estas alternativas de solución de manera, primero, de una manera analítica, de una manera eh, contando sus características, comparativa, y después vamos a ir profundizando y vamos haciendo más fino el análisis. Pero primero va la caracterización. Instancia de trabajo en grupo del proyecto integrado. Aquí el trabajo principal del curso es un proyecto integrado. Pablo, antes de pasar a esa parte, ¿se me escucha? Adelante. Sí, no, sí. Solo complementar algo, ¿eh? En general también pasa de por qué también en paralelo miramos otras metodologías de evaluación y no solo las de infraestructura de educación pública, porque también el marco está como limitado, ¿ah? O sea, hay ciertos tipos de proyectos que se pueden hacer o que se pueden presentar y por lo tanto pareciera ser que ahí la discusión se estrecha un poco, pero como lo que nos interesa es el desarrollo de esa competencia transversal, aprovechamos a partir de esta metodología mirar otras metodologías para poder discutir esos elementos al respecto. Entonces, eso es importante. Y lo otro que nos ha pasado también, que cuando tratamos de dimensionar, por ejemplo, los déficits en la formulación de proyectos, tal cual como dice Pablo, eh, muchas veces la discusión es qué pasa con la educación pública y en realidad a veces la escasez de alumnos que se encuentran dentro de los establecimientos, muchas veces hay problemas respecto de llenar los cupos actuales, por lo tanto, ¿por qué vamos a hacer proyectos o de ampliación, etcétera, de renovación o de habilitación? Entonces ahí también se arman discusiones bien interesantes respecto del estado de las artes.
Y a eso también los invitamos a reflexionar, cada uno desde donde está, la reflexión en torno a la política pública y cómo se formulan proyectos y se evalúan en torno a esta política. Y es como para que lo tengan como un esquema general. Dale, Pablo, gracias. Adelante. Y aquí justamente, a ver si lo pueden ver, justamente vemos lo que es eh, los distintos tipos de análisis que existen respecto a un mismo proyecto. Dependiendo de la tipología de un proyecto, es que puede aplicar distintos tipos de análisis. Como decía el profesor Cristian, análisis costo-beneficio, ¿cierto? Un análisis de los costos, un análisis de costo-eficiencia, costo-efectividad, y vamos a ver los criterios en cada uno de estos tipos de análisis, los criterios que se aplican. Vamos a ver, esto es lo más interesante, una cosa bien interesante es la cuantificación y la identificación de los beneficios que generamos con un proyecto. Aquí hablamos de elementos cuantificables, tanto directos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de proyectos, por ejemplo, financieros, mayor generación de ingresos, o también algunos beneficios más abstractos, por ejemplo, como el ahorro de tiempo, ¿cierto? Por menores desplazamientos. Hay beneficios sociales, beneficios que son, que tienen otra forma de cuantificarse, que eso puede ser también interesante como ejercicio. También bueno, y en los costos, ahí también tenemos lo que es la generación de costo del proyecto. Y nosotros comparamos los beneficios y los costos de ese proyecto para obtener una, un indicador que comparamos entre proyectos para nosotros poder identificar qué proyecto es más conveniente para la sociedad, qué proyecto puede ser más conveniente para el objetivo de la institución en la que estamos. Y Ahí, en ahí, ese ahí adelante. complementando lo que, sí, sí, perdona que no logro ahí verte cuando haces un alto. Ahí solo complementar respecto de los criterios. Esos dos criterios, el análisis costo-beneficio y el análisis costo-eficiencia, costo-efectividad, son los criterios más utilizados en el mundo de metodologías exam. Es decir, cuando estamos presentando y postulando un proyecto, esos dos criterios son los que transversalmente se utilizan, pero no solo en Chile. El SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, es un referente a nivel de América Latina. Y hay encuentros. Yo no sé si a ustedes les ha tocado en algún momento de su expertise profesional, su técnica, tener que obtener un RS, que en el fondo es como la recomendación sin condiciones de lo que implica entrar al Sistema Nacional de Inversión Pública. Bueno, ahí cuando uno entra a ese mundo y se levantan la manito los que le ha tocado participar de ese mundo, el tema central ahí es que hay que trabajar con estas metodologías. No es solo la formulación, como decía Pablo, donde la formulación ha ido cambiando, ¿ah? Sobre todo en temas de calidad, por ejemplo, hay nuevos criterios considerados, los temas territoriales, también hay nuevos temas que hoy día se están utilizando. Por lo tanto, en esa lógica ha ido cambiando paulatinamente ese, esa cantidad de criterios que se consideran, pero estos dos son como centrales respecto a cualquier proceso de evaluación ex ante e incluso también ex post. ¿Sí? Eso, Pablo, quería matizar eso. Muchas gracias. Y siguiendo con este tema de la importancia, ¿cierto? De estas metodologías que, como decía Cristian, son parte de nuestro Sistema Nacional de Inversiones, y claro, el Sistema Nacional de Inversiones y el Ministerio de Desarrollo Social son parte de un ecosistema institucional del Sistema Nacional de Inversiones, pero también son parte, por ejemplo, de este ecosistema de los proyectos de inversión pública, la dirección de presupuesto, ¿cierto? Y ahí vamos a ver el tejido institucional, lo vamos a ver en la clase sucesiva. En lo que respecta a los proyectos que vamos a analizar, nosotros vamos a, cuando identificamos los beneficios y los costos, surgen los flujos de caja, surgen los indicadores económicos, algunos yo ya creo que ya lo han visto, el VAN, valor actual neto, que atrae al presente
los flujos futuros del proyecto. Cuando nosotros, por ejemplo, proyectamos algo a un año 5, a un año 10, proyectamos lo que nos va a costar en el año 1, lo que nos va a costar en el año 2, 3, 4 y los beneficios. Beneficio del año 1, 2, 3, 4 y va a obtener un valor neto. Un valor neto, por ejemplo, del año 2, yo para poder compararlo con lo del año 1, yo lo traigo al año 1, pero con una tasa de interés. Lo mismo con una tasa, lo que se le dice en el proyecto, la tasa de descuento. Lo mismo en el año 3 al año 10. Entonces, yo todos los flujos, para que yo los pueda comparar, porque son flujos de distinta, con monedas de distinto valor, yo los tengo que traer a un valor presente, para yo poder utilizarlos como una medida, ¿cierto?, comparativa de un proyecto. Entonces van el IBAN, la tasa de recuperación del capital, y vamos a ver varios de estos indicadores que nos van a servir, nos van a dar un input respecto de qué proyectos son más convenientes para nosotros, porque siempre enfrentamos el problema económico de necesidades múltiples y recursos escasos Ahí, en relación a esas necesidades. Adelante. ahí Pablo, sí. Lo importante es que todos esos criterios funcionan con la siguiente lógica, y es, hoy día nos conviene hacer el proyecto o no, es la sociedad la que se beneficia o no con este proyecto. Y vamos a darnos cuenta que también las herramientas del mundo privado son muy parecidas, ¿ah? Solo la diferencia está en el enfoque. Pero lo central es la pregunta, y esto es lo que tenemos que retener en nuestras mentes, es si hoy día nos conviene o no hacer el proyecto. Eso es lo central, eso es lo fundamental a tener en nuestra mente. Eso, gracias, Pablo. Exactamente. Y en ese sentido, un flujo de caja que considera parámetros que un día pueden ser y en el día en el futuro pueden cambiar, son elementos que abordan lo que es el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad nos dice qué tan sensible es nuestro indicador, es nuestro flujo de caja respecto del cambio de una variable, por ejemplo, de una variable de costo, por ejemplo, cuando hablamos del costo del cemento. Si nosotros proyectamos con un costo de cemento A y después tenemos un costo de cemento B y nuestros proyectos son intensivos en cemento, entonces vamos a tener un proyecto que es muy sensible al cambio de precio en cemento. Y no va a ser, por ejemplo, tan sensible a el cambio en, por ejemplo, los salarios. Pero sí, por ejemplo, va a ser más sensible en el cambio del precio del cemento. Entonces, el análisis de sensibilidad nos indica a nosotros cuáles son los elementos con los que tenemos que tener cuidado, porque nos introducen una variabilidad respecto del diagnóstico que nosotros hacemos. Nos introducen incertidumbre, y manejar esos aspectos que generan incertidumbre son elementos que agregan valor a un análisis comparativo. Y aquí vamos a ver hacer ciertas aplicaciones de sensibilidad en el Excel, que ustedes vamos a ir paso a paso, como les decía, tanto trabajo en grupo, como clase, como cápsulas. ¿Ya? Y vamos a ver lo que es luego de hacer estos tres análisis, vamos a ver seleccionar y presentar la alternativa seleccionada. Retomando lo que hicimos. Primero, vimos el problema, lo caracterizamos, vimos las alternativas de solución, las caracterizamos, las empezamos a comparar, luego las medimos respecto de sus beneficios y sus costos, determinamos cuáles son las más convenientes, comparamos en sus indicadores económicos, vemos la sensibilidad de cada una de ellas a distintos factores y podemos concluir recién cuál es la más conveniente respecto del uso de los recursos escasos para poder solucionar el problema detectado. Y allí nosotros seleccionamos y pedimos presentar lo que es la alternativa seleccionada. En participación en clase, digamos, ahí con los grupos se da una dinámica de trabajo y finalmente se decide colectivamente, pero sobre la base de los números, el proyecto que se decide realizar. Luego
viene la unidad 2, la infraestructura en la educación pública, y ya, como vemos, pasamos de un lenguaje más matemático de los proyectos a un lenguaje más eh, innovativo, más arquitectónico, más proyectual, ¿ya? Vemos en la octava sesión lectiva, vamos a ver la gobernanza del sistema de licitación de proyectos de infraestructura escolar, la institucionalidad asociada, vamos a ver los proyectos de reconocimiento, la normalización oficial de los establecimientos, los sistemas materiales. Vamos a ver la capacidad de innovación en infraestructura y equipamiento educativo y en el espacio educativo. Aquí hay un manual de innovación, ¿cierto? En el espacio, en la infraestructura educativa, que también lo vamos a ver. Elaboración de un programa arquitectónico y relación con el PI, vamos a ver este programa arquitectónico, va a ser parte del proyecto, va a ser parte del proyecto en grupo, ¿ya? No vamos a pedir ¿cómo se llama? Unos planos de lo que se va a hacer, sino que eso es simplemente el ejercicio en el que este curso se adscribe es hacer análisis y proyección de un proyecto de infraestructura, ¿ya? No nos vamos a meter tanto en lo que es la proyección arquitectónica de la solución, más sí en la eficiencia en la asignación de los recursos. Y vamos a ver normativa asociada a la infraestructura educacional, como le habíamos dicho anteriormente. Vamos a ver en la novena sesión lectiva, ya en el jueves 23 de octubre, última clase, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura escolar, ejecución de proyectos de infraestructura escolar, cómo los vamos monitoreando. Ahí nosotros tenemos herramientas de monitoreo a través de la matriz de marco lógico, que también es un elemento poderoso que vamos a transmitirles para poder monitorear sus proyectos. Vamos a ver inspección técnica de obras y vamos a dejar un tiempo para que puedan terminar sus trabajos grupales integrados, ¿ya? Para eso, ahí vamos a definir cómo vamos a ir trabajando en grupos, pero normalmente si es un curso de 50 estudiantes, vamos a hacer 10 estudiantes, perdón, 10 grupos de 5 estudiantes. Eso es lo que hacemos y esos 5 estudiantes quedan trabajando en las 3 semanas, ¿ya? La evaluación. Vamos a ver, vamos a ver un 30% de actividades asincrónicas semanales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener cada semana, va a tener su actividad sincrónica o actividad para la casa. Una actividad que pueden resolver a lo largo de toda la semana, la entregan en la semana siguiente y va a ser fundamentalmente de un texto y la reflexión de un caso aplicado con ese texto. ¿Ya? Va a ser una metodología así, en tareas, en cursos, yo lo voy a subir en un campus, voy a subirlo, ustedes van a tener que subir el archivo dentro del plazo y listo. Van a ser 3 evaluaciones de ese tipo, van a ser individuales. Adelante. Sí, no, hay que decir también que vamos a subir ejemplos de trabajo y de proyectos. Por lo tanto, no están solos en el trabajo grupal, sino que y les vamos a exponer en el fondo diferentes tipos de trabajo. Entonces, en ese sentido, eso también les da una idea más clara de lo que hay que arribar o de lo que se quiere lograr con eso. Así que en ese sentido van a estar acompañados y el trabajo en grupo ayuda mucho. Así que como metodología siempre resulta, vamos a hacer los grupos luego, de tal manera que se conozcan rápidamente, si es que ya no hemos subido todavía la lista de los grupos, ahí me corrige Pablo, pero la idea es hacerlos aleatorios para que puedan en el fondo también ir construyendo redes entre ustedes respecto a este curso. Eso, no solo quería precisar eso, el tema de los trabajos, Pablo. Así es, los trabajos, el del 30%, que va a ser individual y asincrónico, tiene relación con los manuales que aplican en sus propios proyectos. Y la idea es que
se parezcan lo más posible a lo que ustedes hacen en el proyecto integrado, que es el que viene acá. Evaluación integrada del curso. Defensa de un trabajo grupal, que vale un 70%. El proyecto de trabajo grupal es acompañado en forma secuencial durante el desarrollo del curso. Entonces vamos a ir trabajando en grupo, en cada sesión. No en la primera, pero sí en las siguientes. Y vamos a ir desarrollando las cosas que vamos a ir pidiendo clase a clase, conformidad a lo que llevamos pasando, aplicamos al proyecto. Pasamos una materia, la aplicamos al proyecto. Y así vamos generando un proyecto, ¿cierto? Trabajado tanto grupalmente como insumado desde las clases y desde ese trabajo individual que son en el fondo los manuales aplicados. Vamos a ver también distintos tipos de proyectos, como dice Cristian, ¿ya? Y considerar que la elaboración de tanto de las actividades individuales como la actividad grupal, todo esto se entrega a través de UCampus, ¿ya? Queda por definir o preguntarles si es que en el caso de la evaluación integrada, lo que hemos hecho en las veces pasadas es simplemente el poder eh, entregar un informe, ¿ya? Y otros años hemos hecho entregar el informe y un video de presentación. Ahí lo dejo a ustedes para que dentro de la conversación que fluya, ahí vayan decidiendo. No obstante, el trabajo grupal o el trabajo integrado vale un 70% de la nota del curso. Esto es fundamentalmente esta primera presentación de los aspectos administrativos del curso. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto de estos aspectos? A ver si es que sigo aquí proyectando. Estas son las evaluaciones. Aquí vamos a poner las evaluaciones, vamos a proyectar lo que son las evaluaciones para ver si es que surgen dudas o consultas. Ya, yo mientras tanto voy a conectar el computador. Ahí sí. Bueno, si no surgen dudas y consultas, vamos a pasar a lo siguiente. Constanza Rifo. Adelante, adelante, Constanza. Hola, buen día, ¿se escucha? Sí, perfecto. Súper. Bueno, respondiendo a la primera pregunta que nos hizo al inicio, yo ya había averiguado un poco de qué trataba el curso buscando en internet y me impresionó que fuese más o menos al menos yo soy arquitecta y trabajo en educación, que es más o menos todo lo que abarca el trabajo que se realiza día a día. Entonces, me llama la atención y me gustaría conocer más, quizá puedo complementar más algo de lo que ya estoy haciendo o puede que haya una metodología más fácil de cómo se puede hacer, entre otras cosas. Bueno, en general me entusiasma mucho el curso y eso, muchas gracias. Muchas gracias por contarnos tus expectativas. Profesor Cristian. Gracias, sí, ahí gracias ¿cómo se llama? Por no hacer un spoiler del curso. Pero mira, en versiones anteriores, tal vez el proceso, hay gente también que comparte el mismo origen de profesión tuya, pero que no les toca necesariamente el ámbito de aplicar los criterios de análisis costo-beneficio, o si les toca aplicarlo, cómo se construye un análisis costo-beneficio, eso termina siendo algo bastante novedoso para ellos, respecto de ser una contraparte activa, porque obviamente cada uno está en un ámbito en este proceso. Pero en ese sentido resulta relevante el aprendizaje respecto, yo diría que las competencias que tú tienes respecto de formulación se pueden ver robustecidas al mirar otro tipo de proyectos,
pero yo diría que más bien el ámbito de los criterios de evaluación y cómo se aplican y su significado, yo creo que eso te podría servir mucho. Sobre todo también lo que es un análisis de sensibilidad y cómo se hace, cómo se trabaja, es bastante sencillo, o al menos nosotros lo hacemos de forma sencilla para que esté captado intuitivamente. Entonces, no, no, en ese sentido yo creo que aporta tu comprensión de lo que implica tener el análisis de los criterios de evaluación, por ejemplo. Eso es lo que yo podría decir de que te potencia o te podría o debería potenciar aún más en ese aspecto. Exacto, en general el curso lo veo muy enriquecedor para toda este área de infraestructura y se ven muy pocos cursos de esto porque ya he buscado en algún momento como para poder internalizarme más y es muy difícil encontrarlo así, por eso creo que es una muy buena oportunidad. Sí, ahí lo que yo sí les pido es que participen, ¿ah? Y que no se nos queden atrás, si tienen dudas, si tienen consultas, si hay algo que no entienden, podemos hacer una tutoría, podemos subir algún video explicativo, o sea, en realidad estamos para que ustedes aprendan eso. En ese sentido, a nosotros nos motiva mucho. Bueno, Pablo fue bastante, ¿cómo se dice?, humilde, pero él tiene mucha experiencia haciendo cursos en torno a proyectos, trabaja con el Sistema Nacional de Inversión Pública, ha trabajado a nivel ministerial, ha trabajado a nivel local, entonces también hay harta expertise de ese proceso. Pero también hay expertise que ustedes mismos vuelcan durante el curso, ¿no? Desde donde a ustedes les toca trabajar, desde donde a ustedes les toca lidiar, desde donde están en un proceso en este ámbito, desde la perspectiva de la educación. Entonces, más bien ahí hay dos cosas que nosotros pedimos en general en el curso, y esto es más bien en términos de desempeño. Uno es, por favor, pedirle en la medida de lo posible que prendan sus cámaras, porque la verdad que si no se vuelve muy impersonal el curso. Yo sé que puede ser que, ok, esta es la primera sesión, pero incentivarlos a que prendan sus cámaras, porque la idea es poder tener una vinculación con ustedes también, conocerlo, y por ejemplo, Constanza, ya te vamos a ubicar y la próxima vez que nos hagas una pregunta vamos a poder tener una mejor interacción. Y porque también, y esto pónganse ustedes en el lugar de los docentes, tener puras cámaras apagadas, yo entiendo que no siempre uno les puede tener prendido, pero tienen que entender que si no se da esa interacción se vuelve un curso muy plano, porque casi uno le habla a una audiencia que no está presente. Yo sé que algunos están con audio, algunos tienen problemas de conexión, etcétera, pero lo importante para que el curso sea muy llevadero y también más interesante para ustedes hacer este compromiso de aprendizaje, de entender que con cámaras apagadas estoy escuchando, lo distinto es estar presente. Entonces, entendiendo las dificultades que cada uno tenga, ahí más bien es un llamado acto con Pablo que participa. Entonces, si frente a una pregunta se arma un silencio, lo que uno quiere no es incomodarlo, sino que uno quiere acelerar el proceso de aprendizaje. Entonces a veces uno simplemente le dice, ya, levanten la manito con el dedito, se entendió el concepto, entonces ahí uno ve si manito levantada se entendió el concepto. No se entendió, el dedito va hacia abajo. El chat ayuda mucho, por ejemplo, hay muchas preguntas que nosotros le hacemos, respondan al chat. Y ahí la idea es que den su opinión en el chat. No importa lo que ustedes sepan o no sepan tanto o sepan muchísimo. Lo importante es que participen en esos tres esquemas, también con reacciones cuando habla un compañero y lo felicitamos. Eso da como dinámica. También es importante entender que eso lo colocan ustedes, ¿sí? Que ustedes son los que en el fondo hacen que el grupo tenga una mejor dinámica, y nos podamos conocer mejor, podamos entender qué grupo nos toca, quiénes son nuestros compañeros de grupo y cómo nos vamos a complementar. Ese es el desafío de ustedes. Ahora, obviamente que los tópicos se ven, muchas cosas son de lectura, otras se discuten en clase, el ritmo es intenso también. Y en esa lógica entendemos que son horarios difíciles, eh, y no es la idea cansarlos más, pero sabemos que muchas veces vienen cansados. Entonces, en ese espíritu colectivo tratamos de traspasar en el fondo estos contenidos para que después ustedes se puedan
especializar aún más en este ámbito o apasionarse por este ámbito y especializar. Ese es mi llamado en realidad, y exhortarlos a que los principales elementos. Así que ahí, gracias por prender las cámaras. Yo sé que esta vez es la primera vez, pero si después tenemos la próxima clase el miércoles, entiendo. Entonces la idea es como venir como en este proceso de aprendizaje y de juego, porque también hacemos dinámicas de juego, de tal manera que se entretengan y no sea solo algo tan teórico, ¿sí? Entonces, que sepan que van a tener que participar harto. Yo sé que algunos van a dejar, esta clase se graba, pero igual voy a preguntar al inicio quiénes están presentes para saber con quién contamos activamente y hacerlos participar. Entonces, ese es como el desafío también de parte de ustedes y obviamente eh, puede adquirir, va a depender de mucho de la dinámica que podamos lograr en el proceso. Entonces, eso era lo que quería transmitir también respecto, aprovechando la pregunta de Constanza. Eso también quería hacerles ver respecto de eso. Te devuelvo la palabra, Pablo. Sí, agradeciendo también de lo que son las expectativas respecto al curso, eh, y respecto de qué me atrajo a tomar este curso o qué temores tengo respecto del curso. Todos estos son insumos importantes para que nosotros podamos ir aquilatando, ir ajustando elementos del curso, ¿ya? Y así que le agradecemos encarecidamente lo que es la participación. Ahora voy a mostrarles la siguiente diapositiva, que es la clase 1, que viene a ser lo que es las políticas públicas. Adelante, Cristian, si quieres conversar respecto de las políticas públicas. Sí, aquí partimos un poquito discutiendo qué son las políticas. Entonces, la primera parte interactiva en el chat es que ustedes definan qué entienden por una política pública. Entonces, escribamos en el chat ahora qué entienden ustedes por una política pública y los va a ir comentando Pablo respecto de lo que ustedes vayan escribiendo. Así que les damos unos 30 segundos para escribir ahí en el chat desde lo que ustedes crean que son las políticas públicas. Por favor, escriban ahí en el chat para que Pablo vaya revisando esos elementos. Después de los 30 segundos, los revisamos, los conversamos y tratamos de delinear algo respecto a políticas públicas. No sé, Pablo, si ahí ya escribieron algunos chats respecto a qué es políticas públicas para que tú vayas comentando y leyéndolo, así como en sentido periodístico. Sí, bueno, lo que se lee acá, hablamos mucho de la presencia del Estado en lo que es la resolución de un problema. Hay definiciones más sintéticas que hablan, por ejemplo, de soluciones para la gente y otras soluciones más elaboradas, cuando hablamos de conjunto de decisiones, acciones y estrategias que el Estado diseña y ejecuta para responder a los problemas o necesidades
que afectan a la sociedad. Esa definición está muy buena, la verdad, se acerca mucho a lo que hablan los teóricos actuales. Acción estatal para resolver los problemas del país, es transversal, es cierto, estrategias estatales para resolver problemas de la ciudadanía, disposiciones normativas, leyes que se enfocan en dar soluciones a necesidades. Aquí ya tenemos un enfoque más normativo. Tenemos un estrategias, se repite estrategia, solución de problemas, acciones del gobierno, decisión del Estado, hay diferenciar entre gobierno y Estado, conjunto de estrategias, herramientas, acciones que un gobierno, los parámetros que ayudan a definir, a resolver una problemática. Ok, va a ser las demandas de la población, importante eso, que sean problemas públicos. Aquí vamos a ver lo que es la definición de problema público. ¿Cierto, Cristian? Sí, mira, me estaba ahí. Bueno, es agradable que todos participen, porque la idea es que todos vayan leyendo lo que escriben. Hay dos cosas que también me quedaron ahí de lo que escriben. Alguien dijo, se nota que hay harto chat GPT, así que ya chat GPT, así que súper. Y lo otro es que alguien dijo son las acciones, pero también lo que no hace el Estado o las acciones que no se implementan. Y es verdad, cuando uno trata de tener una idea de lo que son las políticas públicas, en general son estrategias, acciones, planes, intenciones, y también lo que dejan de hacer los estados o los gobiernos cuando quieren implementar. Así que sí, efectivamente es todo ese pool de elementos lo que comprende una política pública, que por lo demás no es fácil, ¿eh? Fácil. Dale, Pablo. Sí, contarles que, bueno, en el origen de las políticas públicas nos remitimos a Laswell, un politólogo estadounidense, en que, no sé si se acuerdan, bueno, el tal paradigma de la nueva administración pública, la época de Wilson al inicio del siglo XX, cuando se quería profesionalizar y tecnificar el Estado, digamos, separar el Estado de la administración, empezó también este movimiento positivista y cientificista a querer racionalizar la toma de decisiones gubernamentales, o sea, que no quede al arbitrio, no sea arbitrario, de cierto del político de turno y que sea cada vez más sustentada técnicamente, ¿cierto? Entonces, la ciencia política, la política pública empezó a diferenciarse de la ciencia política, de la ciencia gubernamental, que tiene que ver con cómo se gobiernan los países, y pasó a tener un peso propio. La public policy se separa de la policy, o la ciencia política, y de la politics, ¿cierto? Que es de la política en general, de la lucha por el poder. Entonces, al separar lo que es esta política, las políticas públicas, puede adquirir su independencia respecto, ¿cierto?, de las decisiones arbitrarias de la política, buscando un sustento técnico. ¿Ya? ¿Qué es una política pública? Para distintos autores que son seminales en lo que es las políticas públicas. Diseño de una acción colectiva, dice Villanueva. El curso que toma una acción como resultado de muchas decisiones o interacciones y comporta en consecuencia los hechos reales que la acción colectiva produce. Aquí ya no solo habla del Estado, sino de una acción colectiva que se materializa en el pueblo políticamente organizado, que es el Estado. O sea, es para este autor, la acción colectiva es la que mueve estas políticas públicas. Para DAE, es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer, como bien habló Cristian recién. Lo que no se hace también habla de la intencionalidad política de un gobierno. Anthony Fernández, no es un fenómeno objetivo de perfiles claros y definidos cuando hablamos de la caja negra de las políticas públicas. Su existencia debe ser puesta a relieve como fruto de la investigación en el plano empírico, mediante la investigación de sus elementos constitutivos. Ese es el esfuerzo de este curso, tratar de caracterizar, de darle un análisis lógico, ¿cierto? Que sean estos declaraciones de intenciones, programas, decisiones a cargo de uno o varios actores públicos, resultados y consecuencias,
a lo largo de cierto periodo de tiempo. Ahí, cuando me hablaban en el chat de estrategia, de los productos, de las decisiones públicas, aquí Anthony Fernández los toma. Y Tamayo, un clásico también, son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Aquí habla bastante de lo que es que sea un problema público el objeto de la política pública. ¿Qué es un problema público? Un problema público es un problema sentidamente sentido por la ciudadanía y dos, que sea señalado así por los actores con poder. Entonces, la dinámica participativa y la dinámica de la élite. ¿Ya? Tiene las dos. La política pública es un concepto que si bien se ha independizado del politics y del policy, sigue teniendo elementos tanto abstractos como concretos, elementos políticos como elementos técnicos. Entonces, hablamos de un conocimiento, de un arte de la política pública que es preciso de poder escudriñar, de poder complementar. Vamos a ver los elementos de una Eh, política pública. Adelante. eh, me resulta que cuando hablaba era en la diapositiva anterior, que no las puedo identificar yo, que hablaba Maxwell, que, sí, Maxwell, que hablaba de como de las políticas públicas del 1900 a 1978 y lo que quiero preguntar, ¿por qué sacas como de las personas que se refieren a las políticas públicas del año 99 y 90 del año 90 y 2000? No hay como más personas que se hacen esta misma pregunta de las políticas públicas, ¿no? No sí, sé si me... no, sí, lo que pasa es que como vemos la parte como histórica de dónde se independizan las políticas públicas, pero hay autores, los autores de este tiempo hablan de, por ejemplo, de la co-construcción de la política pública con el ciudadano, ya no de la decisión vertical y unívoca, ¿cierto?, de el Estado hacia unos usuarios, sino que ahora son ciudadanos co-creadores de la política. Estos son los paradigmas de hoy. El ciudadano Ya. co-creador de la política pública, que es fundamental para qué, para que ésta pueda mejorar, pueda ser cada vez más pertinente y pueda innovar y acelerar la innovación. Cuando hablamos aquí de innovación pública, estamos hablando de las políticas públicas ya de tipo contemporáneo, de tipo de punta. Entonces, me Sí, parece súper buena su ahí pregunta. también, ahí también complementar eh, que ahí lo que quisimos demostrar es que no hay una definición única, sino que las definiciones van como cambiando, teniendo matices, y todos los elementos que ustedes dijeron, por ejemplo, tocan de alguna forma este paraguas, por decirlo así, de definición. Entonces, lo interesante ahí es que más bien uno siempre tiene una pseudo intuición de lo que es una política pública. Y lo relevante ahí también es ver que la propia gente que se dedica a esta reflexión no tiene una sola definición. Y bien, como dice acertadamente Pablo, hoy en día está la temática de la co-construcción de las políticas públicas desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo, las políticas públicas desde la ciudadanía, eh, pero todos esos elementos están presentes dentro de lo que son aspectos de una política pública. Entonces, el diagrama que sigue a continuación trata como de resumir o de sistematizar esto en tres niveles. Si podía avanzar, no, el que sigue, mira, ese, donde uno dice, bueno, ¿cómo son en el fondo o qué elementos uno debiese pensar que hay detrás de una política pública?
Y en la práctica, lo que uno observa es si la política pública primero responde a algunos objetivos o intereses. Otro punto es respecto a las decisiones. ¿Son decisiones racionales o compulsivas? Y finalmente, las acciones que se implementan en una política son coherentes, efectivas, están diseñadas. Entonces, cuando uno dice las políticas responden a objetivos e intereses, uno espera en general que respondan a objetivos de maximización del bienestar social o que tengan o prevalezca el bienestar de la sociedad en su conjunto en el desarrollo de estas políticas, pero uno también se encuentra con sorpresa donde muchas veces hay capturas de intereses y por lo tanto las políticas no responden necesariamente a eso, pero terminan implementándose igual. Por ejemplo, la ley de pesca, de lo que pasó en, en los años anteriores. Cuando Profesor, uno siempre... don Cristian, Dile, dale. eso va, por ejemplo, en la parte del elemento de política pública, reacciones compulsivas. No sé si estoy equivocado. Eso como pasó como en el tema de, mm, de de la revuelta de los pingüinos, cuando empezaron y que tuvieron que hacer reacciones compulsivas como cambios rápidos, cambios por el tema de la presión de los alumnos, ¿no? A eso más o menos. O sea, efectivamente lo que queremos hacer notar ahí, que en la práctica las políticas uno espera que sean racionales, ¿sí? Que respondan a una cierta racionalidad en su proceso de maduración. Pero también hay muchas veces, y a nosotros nos toca, a ustedes también, apagar incendios en el día a día, y también esas pueden ser razones para levantar una política. Pero ojo, eso no significa que sea una mala política, ¿ah? Significa que emerge de una presión. Y uno tiene que hacer frente a esas presiones. Hoy día una de las características es la dificultad de pensar en el largo plazo en el diseño de políticas, sino que más bien tú tienes periodos de 4 años donde tienes que hacer frente. Entonces, también emergen así. ¿Ya? Y finalmente el tema de si son coherentes, efectivas y diseñadas es lo que uno esperaría que fueran las acciones de la política, ¿no? O sea, la implementación de una política, lo que uno espera es que haya coherencia, que se logre efectividad y que esto responda efectivamente a un aspecto eh, que demuestren que fueron diseños. Ahora, en el mundo ideal del diseño de política, no necesariamente se dan estos tres elementos. ¿Cuáles elementos? Que respondan a los objetivos de la sociedad, que sean efectivamente un proceso de racionalización, de decantación, construcción de un diagnóstico, identificación de un problema y establecimiento, por lo tanto, de una serie de gamas de acciones y que esas acciones sean coherentes. Eso es lo que uno siempre espera de los políticos. Pero el mundo de la implementación también es un mundo difícil en torno a las políticas. Y la educación como sector estratégico o como sector de políticas públicas no ha estado exento de ensayos y de errores también, o de deficiencias también, y de cambio en las políticas y de buscar mejores políticas. Así funciona eso, ¿ya? Entonces, es parte de la realidad concreta que a uno le toca muchas veces tener que evaluar incluso las políticas públicas. Eso, pero muy bueno el punto que planteas. Te devuelvo la Gracias. palabra, Pablo. ¿Puedo hacer una Adelante. consulta? Por supuesto, dale, Mira, dale, todas las que yo quieras. tengo una idea, un prisma de la situación, tal vez se generó, mi perspectiva se generó tal vez con la revolución industrial, que se generó un evento atípico para la sociedad del momento, y eso le permitió a la ciudadanía o a las personas que tenían un trabajo que era tal vez más como se llama, en línea, en razón de la situación que les tocaba como operario de un trabajo determinado. Y ahí se creó una política de desarrollo en línea con los avances tecnológicos del momento, y eso también le dio la capacidad al individuo, en este caso, de formar parte de la sociedad, ya como, no alguien como diría uno, como una materia prima, sino con alguien que tuviera cierto poder en la acción de lo que se está realizando. Y ahí me da la idea un poco, que también se generó eso, de que la necesidad de poder
dar a entender esos puntos, generaron también nuevas políticas para la ciudadanía, porque se fueron generando nuevas instancias y la gente se empezó como a educar y tratar de aprender nuevas temáticas para poder en el fondo seguir avanzando y ir aumentando tal vez también tanto como uno diría, su parte intelectual como económica. Y eso también se dieron con las políticas internas de cada país en este caso. Yo creo que también fue como un punto relevante, como decía el señor Pablo Avendaño, con respecto al sociólogo que indicó ¿cómo se llama? La inscripción de lo que era una política pública. Sea, yo ahí, súper bueno tu punto, Aníbal. Supongo que Aníbal, porque yo tenía Aníbal, Sí, pero no es sé qué. Aníbal. Sí. Ya, dos cosas. Primero, díganos Cristian y Pablo nomás, ¿ya? No al señor Pablo ni a mi Ah, ya, perdón. profesor, no, no es necesario. O Ya. sea, la idea es generar cercanía, no distancia, así que tengan confianza en eso, no, no hay problema. Lo segundo, yo creo que no se agotan los temas en términos de qué elementos pueden generar políticas públicas. Hoy día, por ejemplo, está todo el tema de la IA y cómo esto va a afectar el mercado del trabajo y cómo va a afectar la sustitución de procesos rutinarios. Tampoco hay tanta claridad y por lo tanto se dice que hoy día estamos en una segunda revolución industrial, pero si tú te das cuenta, por ejemplo, respecto de quiénes son los que efectivamente participan en la mirada ética de la inteligencia artificial, no es toda la sociedad, siempre son algunos pequeños fragmentos de la sociedad los que participan. Y mientras más democrática sea la inclusión a la participación, mejor. Tú sabes que, por ejemplo, hoy día la política de CPCI se discute con la ciudadanía. No sé cuán efectiva sea, te soy bien sincero respecto de eso, pero hoy día muchas de las políticas de medio ambiente se hacen consultas ciudadanas. Entonces, hay mecanismos de democratización en torno a la discusión de las políticas. Y eso está bien, hace bien en la medida que uno participe y no se abstraiga de esos procesos. Pero también hay que hacer alusión de que en el día a día pueden existir premuras, presiones o situaciones nuevas o identificación de nuevas problemáticas que hacen que tengamos que emerger con nuevas políticas. En el ámbito educativo, por ejemplo, como para llevarlos más a nuestro ámbito, tenemos diferentes niveles, ¿no? Lo que es política en torno a las cunas, lo que es política a educación primaria, a educación secundaria, técnico profesional, educación universitaria, y ahí entramos en el mundo de los instrumentos de financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ahí esto demuestra es que el elaborar políticas públicas en realidad son problemas complejos, complejos no de difíciles, sino de que intervienen un conjunto de elementos que hacen que sean extremadamente interactuantes, que hayan muchos elementos de interacción. Esto es como cuando uno va a la playa y trata de tomar un puñado de arena y luego mete la mano al agua. ¿Qué es lo que le pasa a uno, aparte de mojarse la mano, que la arena se licúa? Entonces, muchas veces uno tiene un sentido incluso de creer que las cosas funcionan de una manera, pero cuando uno entra al mundo de los sistemas complejos y tratar de tomar un sistema por algunos elementos, perdiendo la interacción con los otros, uno pierde elementos de perspectiva. Por lo tanto, yo creo que el desafío acá, Aníbal, es estar permanentemente atento a cómo van cambiando los diagnósticos situacionales en la construcción de política. Por ejemplo, lo que fue la política del Transantiago en su origen, ¿ya? Distinto es a lo que hoy día se requiere como política del Transantiago, ¿no? Respecto de su manifestación. Entonces, yo creo que ahí el objetivo de discutir qué entendemos por política es justamente eso, abrir el espacio a la reflexión respecto de que en realidad la política es un fenómeno complejo que responde a múltiples dimensiones y que en el fondo se expresa en diferentes niveles. A veces uno solo ve el esbozo de una política, por ejemplo, plan de infraestructura educativo es parte de la gran política educativa,
Entonces, en esa lógica, cuando uno hace ejercicios de evaluación, muchas veces uno evalúa un pedacito de una política, ni siquiera es capaz de evaluar completamente una política, más, por ejemplo, ahora que vamos a tener elecciones, que todos los candidatos van a presentar sus programas, lo más seguro es que las propuestas no vengan evaluadas en el fondo, desde un punto de vista de política pública. ¿A qué me refiero? Análisis costo-beneficio, montos de financiamiento, etcétera, más allá de dónde sean las propuestas, ¿no? Quiero decir que la forma de ir haciendo más profundidad en las políticas tiene que ver un poquitito con eso. ¿Sí? Pero no, súper buen punto ahí el planteado. Te devuelvo la palabra, Pablo. Yo Sí, creo que ya estamos en la hora también, así que la idea sí, no es no, cansarlos hoy día, sino que prepararnos para exactamente. el día miércoles, que hagan sus lecturas, por favor. Ojalá que puedan llegar con sus lecturas hechas. Pero eso, agradecerle la confianza de participar. Yo creo que todas las ideas son interesantes, todas las opiniones son importantes, y en el respeto académico de lo que implica tener opiniones distintas, podemos abordar todos los temas que sean de nuestro interés para el aprendizaje. Ahí te devuelvo Sí, la palabra, Pablo. sí, súper agradezco la participación también en el chat, de los aportes respecto de lo público y respecto de las políticas públicas, para que se atrevan igual, si están no disponibles con la cámara, denle nomás con el celular, aporten en el chat, porque estas perspectivas eh, nos hacen que no olvidemos ninguna de las políticas públicas. Y muy de acuerdo con Aníbal, así como la historia en la humanidad se va modernizando, y así como antes eh, teníamos la necesidad de la cuestión social, ¿cierto? De las cosas, de no morir de inanición, ahora en Chile, por ejemplo, hablamos de la educación gratuita y vamos escalando en la curva de necesidades de Maslow, en la pirámide de necesidades. Entonces las sociedades modernas y contemporáneas van mutando, también como dice Jonathan. Así que muchas gracias por su participación. Aviso que voy a dejar un texto, voy a dejar los PPT subidos en UCampus. Voy a dar un texto con el cual irnos basando para la semana uno, la actividad individual de la semana uno, y con un planteamiento ahí voy a subir la tarea. Y nada, agradecer su tiempo, y esperamos que sea interesante para ustedes este mundo de los proyectos, de la formulación y del monitoreo y de la evaluación de proyectos, ¿ya? Y que sea interesante, que sea bueno para sus profesiones, para su trabajo. Perfecto, nos vemos entonces el miércoles. Súper, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, Gracias. muchas gracias. Chao, chao, gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.